Bien, si yo tengo una estructura while, que la vimos el día de ayer, aquí una condición, pues vimos que mientras la condición de aquí sea verdadera, se va a ejecutar aquí todo lo de adentro. La pregunta es, ¿cómo ustedes podrían replicar o hacer? Bueno, eso es por un lado, ese es el while. El for, vimos que nosotros empezamos, es con un contador, eh, lo inicializamos, le damos incrementos o le decimos hasta dónde, hasta ahí igual a un valor, 5 por ejemplo, y le decimos sus incrementos, ¿no? O si va a haber decrementos y hace esta acción. En este caso, hará la acción de aquí adentro siempre y cuando esté en marcha esto. Cuando yo complete la cuenta, saldré del for. En el caso del while, estaré aquí cíclicamente hasta que se cumpla la condición o cambie la condición. Ajá. En el caso del if, es solamente si yo cumplo con esta condición, haré o podré hacer lo que aquí adentro pase, pero solamente lo voy a hacer una vez. Es decir, a diferencia de estas, este while lo puede hacer infinidad de veces, desde una hasta infinidad, ¿no? O sea, si solamente pasó un ciclo y cambié la condición, entonces saldré, ¿no? Y miré el siguiente. En dado caso, mientras no cumple esta condición, pues esto se hará indefinidas veces. En el caso del for, este se hará esta cantidad de veces, ¿no? Hasta que llegue hasta la cuenta. Ese sí es un, pues, forzosamente sé que se va a hacer 5 veces, por ejemplo, 6 veces, ¿no? Si yo cambio esto, pues se va a hacer la cantidad que aquí diga. Y forzosamente se tiene que hacer esa cantidad de veces. No puede ser más ni menos. Forzosamente es. Y en el caso del if, solamente se hace una vez. ¿Ok? Bien, ahora lo que yo quiero es, si el for hace esta condición hasta llegar al contador, pero ¿qué pasa? Tiene una desventaja el for o la estructura for. Es, imaginemos, voy a poner esto un poquito más acá. Imaginemos que yo tengo aquí una línea de código o líneas de código, no importa, acciones, y luego acá otras. Y vamos a suponer que yo quiero realizar parte de este proceso una vez, y a lo mejor una parte también de este proceso. Y solamente hacerlo una cierta cantidad de veces. Es decir, el problema del for es que, como está aquí, iniciaré acá, hará este y hasta que termine este, hará este. Ajá. Si yo quiero hacer el ciclo for o manejarlo de una manera diferente, es decir, yo quiero que haga este, pero si se cumplen ciertas condiciones, que haga el ciclo for o haga algunas partes o que haga el contador y después vaya acá y regrese, ¿no? Por ejemplo. Y solamente bajo ciertas condiciones que haga lo que haga, que haga lo del ciclo for hasta que se cumpla la cuenta. Yo no podría hacer esto con el ciclo for directamente porque sí o sí yo necesitaría hacer esto, entro acá, se completa el ciclo for y hago esto. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cómo podrían armar ustedes el equivalente de un ciclo for con otras condiciones, con otros ciclos? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, profesor? ¿Cómo podrían armar ustedes un ciclo for, pero con otras condiciones? O sea, sin utilizar el for, pero que haga lo mismo que un ciclo for.
Y pueden utilizar cualquier otro tipo de condicional como las que vimos, ya sea el while, do while, switch case, if, etcétera. ¿Cómo lo podrían armar? ¿Se puede con los ifs anidados? Ok. ¿Y qué ¿Con un más? incremento? Ok, ahí van, ahí van. Entonces dijeron ifs anidados e incremento. Esas dos son correctas. Nos falta otra cosa, porque el if hablábamos que solamente hace una vez la condición y ya, ¿no? Una vez que entré a la condición, se hace y ya no vuelvo a entrar. ¿Qué necesitaría para volver a entrar otra vez? ¿Un else? Ah, no necesariamente, porque yo tengo aquí el else y hago otra condición, pero mi código sigue así, ¿no? O sea, la ejecución de mi programa sigue así. El incremento es correcto, voy a necesitar un incremento, pero ¿para qué? ¿Cómo hago que me regrese aquí arriba otra vez? Puedes usar el while y ponerlo que mientras no llegue a 5, Ajá, se vaya repitiendo y poner el incremento hasta abajo. exactamente. Así tal cual lo dijo su compañera. Solamente porque hoy vengo de buenas. ¿Quién dijo eso de lo del, ahorita lo del incremento? Lo del incremento y el while y Yo, eso. Jessica. Ah, Jessica, Yo, qué Jessica. milagro. Qué milagrazo. Bien, a ver, primero fue, a ver, Jessica, a ver, déjame. Acá. Entonces es... Luego también, ¿quién dijo eso de lo del incremento? Yo, profe Bonilla. Ah, Bonilla. Y también alguien dijo antes lo de los ifs anidados y el else, esas cosas. Que yo, Andrés Cruz. Ah, tú ya tenías aquí otro, ¿no? Ok, entonces tú cambias a 2, tú cambias a 1 y Bonilla también ya tenía, entonces. Bien, entonces sí, así como dijeron sus compañeros, lo que vamos a hacer es combinar justamente el while con los ifs e incrementos. Entonces, más o menos la estructura podría quedar así. Ah, oílo. La estructura quedaría así. Para no utilizar el for directamente, utilizaríamos un while en la cabeza con su condición. Y aquí adentro tendríamos el if, otra condición, que es la que estaría aquí seguramente en el for. De ser necesario, vamos a poner otra, que esa generalmente va a ser una condición de reinicio, que ya lo veremos. Y por aquí en alguna de estas o afuera, ya dependerá de cómo lo queramos, un incremento, ¿no? Voy a dejarle el I más más, ¿no? Generalmente el I más más va a fungir aquí en el while. En el while, por ejemplo, o en el if, ¿no? Dependiendo de exactamente cómo queremos controlarlo. Cuando llegue al contador deseado, va a terminar el ciclo o algo de ese estilo, ¿no? Entonces puede ir en cualquiera de estas dos. ¿Qué ventaja tiene esta estructura? Esto hace lo mismo básicamente que un for, pero nos va a dar una ventaja. Nos va a dar la ventaja de que la condición de aquí se haga específicamente, se haga específicamente cuando se cumplan ciertas condiciones. Ajá. Entonces es como hacer el for como a pedacitos, ¿no? A veces sí, a veces no, dependerán de estas condiciones. Entonces, la ventaja de este for ahí creado es que nosotros vamos a poder hacer o poder introducir código de maneras diferentes que nos ayuden a otras cosas. Porque, por ejemplo, imagínense, recuerden que nosotros utilizamos este for para nosotros poder como ir sacando la cuenta en el display, ¿no? Entonces aquí, lo que aquí había dentro era que mostrara nuestro display, ¿no? Lo voy a poner así.
y hacía eso. Pero recuerdan que en el primer código yo prendí el LED. Yo prendí el LED y lo prendía antes de iniciar el despliegue de información, ¿no? Y aquí prendía LED, ¿no? Sobre todo en el ejercicio de ayer. Prendía LED y lo prendía cuando se presionaba el botón. Primero tenía que prender el LED porque si no, se iba a ejecutar primero el despliegue de la información del display y después iba a prender el LED o aquí o en alguna parte, ¿no? ¿Cómo haría yo para decir, ¿sabes qué? Aprieto el botón y en los pares se prende el LED y en los impares no se prende? Entonces, aquí adentro o anido alguna otra estructura o tendría que hacerle otra cosa extra. Entonces, la anidación de estructuras me permite eso, ¿no? Me permite poder controlar de mejor manera las cosas. Y eso es lo que se va a intentar aquí. Yo voy a querer, o el programa, uno de los programas que vamos a realizar el día de hoy, es que inicie la, inicie la cuenta, pero también quiero que haya un botón que si yo lo alzo, lo presiono, vamos a poner que va a ser un switch, se detenga y se congela en ese momento en donde voy en la cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Yo presiono un botón, creo que sí, se presiona un botón, inicia la cuenta, así como en el que teníamos la clase pasada, igualito, eso no cambia. Pero la diferencia va a ser que en cuanto lo presione, va a empezar a desplegar la información, pero si además yo tengo un switch que lo pongo, entonces se va a congelar la imagen. Entonces, eso es lo que vamos a pretender hoy. Entonces, vamos a tener un botón de inicio, por así decirlo, de inicio, ¿no? Y un selector. Entonces, cuando se apriete este botón, pues va a iniciar la cuenta, como ayer, ¿no? Hasta F. Pero si el selector cambia a alto, se activa el selector, entonces tiene que congelar la cuenta. Si si regreso el selector a abajo o a 0, le voy a poner aquí un 1. Si lo regreso a 0, entonces prosigue con la cuenta en donde se quedó. ¿Sale? Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Uno de los ejercicios. ¿Alguna duda con esto? De lo que trata de hacer este programa. ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a comenzarlo. Ya les voy a compartir acá pantalla. Y nos vamos a ir aquí ya al micro C. Ok, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. A este lo voy a cerrar. Este es el ejemplo 5.1. Next. Y mi oscilador. Ok. Bien, entonces ya saben las cabeceras, esto lo voy a copiar ahorita porque como va a ser el display, eso no va a cambiar. Entonces este de aquí es un contador que inicia al presionar un botón y tiene un selector que congela la numeración, ¿no? Ok, entonces aquí pues esto lo dejo así, declaración de variables. Estas todavía no sé si las voy a ocupar.
Exactamente. El tabla sí, ese sí, sí o sí lo voy a ocupar. Pero bien, ¿cómo vamos a partir haciendo este programa? La primera parte es, ya saben, la configuración de entradas o salidas. Por cierto, para quien había ocupado el puerto A, necesita modificar el registro ADCON 1 para ocupar el puerto A como digital. Nada más ahí como un comentario le tiene que poner el hexadecimal 06. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar. Ya ni me acuerdo dónde estaba conectado el. Entonces aquí es registros. La clase pasada teníamos conectado en el puerto D, ¿no? Que va al display, entonces eso lo vamos a mantener igual. Registros. Puerto D como salida, entonces ahí se va a mostrar nuestro display. Ok, vamos a tener dos entradas. Vamos a tener el botón y el selector. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, el botón y el selector esta vez los voy a poner en el mismo puerto, los voy a poner en el puerto B. Entonces, va a ser trisb punto bit 0, que sea mi botón y va a ser una entrada. Y trisb punto bit 1, también a 1, porque va a ser una entrada que sea mi selector. Entonces, este de aquí es un botón. Ay, aquí. Entonces, aquí va a ser mi botón de inicio de cuenta, ¿no? Y este de aquí va a ser mi selector de congelamiento de la cuenta. Ya está. Ya definí quiénes son mis entradas, quiénes son mis salidas. Entonces vamos a empezar con el proyecto. Ya saben, el que siempre va de cajón va a ser mi while. Y este mismo es el que nos va a ayudar a hacer todo. While, abro, cierro. Ya está mi while infinito, ¿no? Entonces, este while es el que me va a ayudar a hacer las veces del for, por así decirlo. Parte, ¿no? Entonces, la parte importante de este ejercicio es pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos primero que cuando se presione nuestro botón, eh, ajá, cuando se presione nuestro botón, aquí, déjenme ver algo rápido. Ujú, un errorcillo por ahí en los apuntes. Ujú. Déjenme checar rapidísimamente. Voy, ¿eh? Sí. Bueno, ya está. Lo tengo que modificar en los apuntes. Listo ya.
Bien, entonces tenemos que ver si se presiona el botón o no, ¿no? Pero antes de eso, recuerden que la clase pasada también armamos aquí algo que es la inicialización. Entonces, para la inicialización, aquí, inicialización, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que en el pasado, que es poner que el display muestre un 0, ¿no? Para que no muestre cosas extrañas. Recuerden que si nosotros no ponemos esto, el puerto de quién sabe con qué esté previamente cargado, ¿no? Puede tener ahí basura, no sé, algo puede tener ahí cargado, no necesariamente tiene que estar todos en ceros, pero para que no muestre cosas extrañas, entonces lo inicializo. Bien, ya que estoy aquí, lo siguiente es, pues, yo necesito saber si presioné el botón, ¿no? Entonces, if port b.bit 0 es igual a 1, es decir, presioné el botón, entonces aquí iría iniciar mi cuenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es iniciar la cuenta o hacer el contador. Mm, podemos hacerlo de dos maneras. Mm, mm, mm. ¿Cómo quieren hacerlo? En los apuntes viene que el botón sea un contador, un reset. Y en este podría ser que inicie haciendo el contador. Si mezclo los dos, pues ya quedaría un programita mucho más grande, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Que sea un reset o que sea el inicio del contador? A ver, con inicio. ¿Que sea un inicio? Que sea diferente a los apuntes. Ok. Entonces, sí, el de los apuntes. Litsi dice reset. A ver, bueno, vamos a ver si me da tiempo de hacer todos. Los dos. Vamos a hacer que con este se inicie todo. Entonces, si este se inicia, quiere decir que yo debo de empezar a sacar mi cuenta, ¿no? Ujú. Mm, Aquí voy a ponerle ya una I que va a ser el que va a marcar el precursor, pero a ver, a ver. Si aquí lo aprieto una vez y dejo de apretarlo, solamente correría una vez. Entonces, yo aquí le pondría un while, podría ser. Mm, mm, mm. Porque así es como en el pasado. En el pasado es, si apretábamos, empezaba la parte del contador, ¿no? Ah, ya sé cómo le podríamos hacer. No. Mm, Inicio el contador. ¿Cómo lo detengo? Aquí, claro, el i lo inicio en 0, me va a mostrar el 0, la posición 0, y aquí le hago un incremento. I más, ¿no? Ya. O también lo conocen, el común es i más, equivale a i es igual a i más 1. Ese es también el típico. Aquí lo voy a poner, que es un incremento. Incremento equivale al i es igual a i más 1, ¿no?
Entonces lo hago y yo lo que necesito es regresarme aquí otra vez, ¿no? Ajá. Entonces, para regresarme a esta posición, voy a tenerle que anidar un while. Le voy a poner while. Y aquí le voy a poner una variable. Terminé cuenta. Terminé cuenta. Es decir, aquí la voy a poner nada más como 1 y 0. Esto que voy a hacer aquí se llaman banderas, que va a ser cuando yo ya terminé de contar, pues ya, ¿no? Me saque de aquí y me va a sacar del if. ¿Ok? Entonces, más o menos sí se entiende lo que estoy haciendo. Primero, está esta parte, ¿no? El if. Presioné el botón, sí. Entro inmediatamente a este while, que lo que va a hacer es hacer este ciclo, ¿no? Va a ir incrementando, me va a ir sacando la tabla, ¿no? Entonces, básicamente con esto, yo estaría recreando el for con estas dos. Aquí estaría recreando el for. Entonces, solamente tengo que poner que si ya llegué a la cuenta, al final de la cuenta, en este caso, sería if y es igual a 15. Entonces quiere decir que ya terminé de contar. Entonces voy a tener que hacer dos cosas. La primera es reiniciar mi variable de cuenta. Es decir, y lo tengo que hacer igual a 0. Y la siguiente es, aquí también podría poner el i, ¿verdad? Bueno, no. Terminé cuenta. Terminé cuenta. Lo hago 0. Es decir, ya terminé cuenta, eso va a hacer que salga de este ciclo while. Claro que hay que definir quién es nuestra variable terminé cuenta, ¿no? Entonces la voy a definir aquí. Podría utilizar la i. Sí, voy a utilizar la i para no crear variables. Entonces aquí le voy a poner mientras i la i va a estar inicializada en 0. No, mejor no. Así, no, sí voy a utilizar terminé cuenta. Entonces aquí terminé cuenta, la voy a declarar como de tipo int, aunque de tipo bit también, me serviría, o booleana. La voy a declarar como de tipo booleana. Terminé cuenta. Y en este caso va a ser, la voy a inicializar con un 1. 1 significa, un 1 significa no he terminado la cuenta. Un 0 significa terminé cuenta, ¿no? Entonces aquí terminé ya la cuenta, cambia la bandera y esto va a hacer que salga del while, por tanto saldré del if y regresaré a checar si apreté ¿no? Si apreté el if. Entonces aquí debo de reinicializar mi variable terminé cuenta. Terminé cuenta debe de ser igual a 1. Ajá. Esta es una forma. Ahora bien, con esto yo estoy asegurándome, bueno, primero voy a ver si me compila y si no tengo errores. Si tengo errores. Este. Sin quererle. Y dice que no quiere. Lo voy a poner como int para no.
Y aquí, ¿quién es el problema? Luego, si le puse 0, ¿no? Ujú. Ya, me aparecían esos errores de que no eran le puse os en lugar de ceros. Esto lo único que está haciendo es desplegar, es otra forma de hacer el contador, ¿no? Igualito, básicamente casi hace lo de acá. Ajá, o sea, básicamente hace esto. Es claro, pues que este código pues está un poquito más compacto porque además el for lo teníamos acá. Y desde luego que se me olvidaba esto, necesitamos un delay. Cada que hago un incremento necesito un delay. Entonces el delay lo pondré por aquí. Bien, entonces vamos a ver que haga lo que necesita hacer. Todavía no le agrego la parte del selector de que congele la cuenta. Aquí nada más lo único que estoy haciendo es crear nuevamente el contador una vez que yo aprieto el botón, ¿ok? A través de anidar un if y un while, que básicamente lo que recrean es ¿cómo se llama? Un for. Entonces voy a abrir este. Es el contador con recess. Recuerden que los algoritmos de programación no son únicos. Entonces les comparto. Aquí está. Este es el que ahorita tendríamos aquí. Tengo un botón. Aquí le puse nada más este. Este va a ser nuestro selector. Si se dan cuenta, todo lo demás no está conectado, así es que da igual. Entonces, el selector todavía no lo estamos utilizando. Y entonces lo que debería de hacer es que yo aprieto el botón y que debería de llevarse la cuenta, ¿no? Que es lo que habíamos hecho anteriormente. Y No pues es está. una ciclo de la pizanca formal, ¿no? Pero hay unas que se ven bien paisanas. ¿Cómo? ¿Qué? Digo, paisano. Y es el ejemplo 5.1. ¿Dónde guardé el ejemplo 5.1? Ah, no está aquí. ¿Dónde lo guardé? Carpeta. Ah, menso, lo guardé en la unidad 2. Aquí en carpeta extra. Y aquí está, ejemplo 5.1. Entonces vamos a ver si es cierto. Ahí está la inicialización. Yo no le he puesto nada. Die. Y ahí está el contador, ¿no? Otra vez. Tal cual como lo habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Ahí se detuvo en la E. Quiere decir que me faltó ver hasta 16. Y reinicia. Ok. Bien. 6, 7, 8, 9. Me faltó la F, ¿no? Quiere decir que acá son 16 posiciones. Y yo conté nada más hasta el 15, ¿no? Llegó al 15. Ah, pues claro. Tiene que ser hasta que sea 16. Otra cosa es que una vez que llegue al 16,
me reinicia a 0, ¿no? Para que no se quede ahí pasmado. Entonces aquí voy a agregar esto. Vamos a ver si ya. A pedir la F porque lo va a hacer rápido. Aprieto el botón. Iniciar. Ahí está, perfecto. Ok, entonces nuevamente vuelvo a decir también los indicador método que a través de este for que cuenta, ¿no? La está haciendo, va incrementando, va a hacer, y en cuanto a punta, un if de este, ¿no? Cuando el for no sale solito. Entonces, el ciclo while activa la entonces es importante ver cómo no entró a ese if, por tanto en el while, ni a ese if, sino que voy hasta acá, donde no es básicamente entre el if y otra vez, hasta. Sí, profe. Okay. Presiono el botón y entra aquí, muestra lo que hay en el que la inicialización es en 0. Y luego checo si ya llegué a la cuenta como lo que voy a estar haciendo es llego aquí y regreso. Así. No cambió, está yendo en este sitio. 16, entra a este sitio, está avisando, ya no me regresa, abajo ya no hay nada. Entonces, eso es lo que va a estar pasando. Ahora bien, ¿cómo le agrego el selector? Ah, pues entonces, que me muestre lo que hay en ti, que haga en ese momento, entonces pondría if por b.b1, ahí. No les había dicho que si por b1, si el bit muéstrame lo que no te salga aquí otra vez. Entonces presiono, entonces cíclate un while Recuerdo, cuando yo no le pongo igualaciones, significa que mientras sea 1, quédate aquí adentro. Y entonces solamente lo único que va a estar es esto, mostrándome esto, así, haciendo esto. Cuando yo regrese esto a 0, ya va a seguir con el programa. Entonces, este pedacito extra, me va a ciclar y se va a quedar ahí. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Alguna duda con este extra que le puse? O sea que cuando en el selector usted lo mueva a 1, donde esté el contador, ahí se va a detener. Exactamente, porque lo que voy a hacer es truncarlo y ciclarlo con este igual que le estoy poniendo aquí. No importa dónde esté, ya no le va a permitir avanzar al programa. Entonces, esto de aquí trunca la cuenta y no permite seguir al contador, ¿no? Entonces, como no le permite seguir, solamente voy a estar aquí. Alzo el selector y voy a estar aquí, nada más aquí. ¿Por qué? Porque este ciclo while solamente va a servir cuando esté activo eso. En cuanto yo baje el selector, salgo de aquí y ya hago mi incremento, hago mi pausa y entonces ya vuelvo a checar si tengo o llegué al 16, ¿no? Y vuelvo para acá, a este while. ¿Sí? Sí, sí, más o menos. ¿O tienen dudas? No, profe. ¿Los demás? No, profe. Ok. Supondré que Zamora dijo no, porque no nada más hay un ruido ahí raro. No sé, Alexis, Diana, Luis, Zamorano, Litsi, Jocelyn, Jessica, Yared, Jacqueline, Israel, Gerardo, Franco, Fátima, Elliot, Diego, David. ¿Dudas que tengan con esto y la anidación? No, hasta ahorita no, profe. Hasta ahorita no. Bien. No, profe. Entonces,
nuevamente reitero, este while está sirviendo para truncar y ponerme en el loop. Por eso yo no activo el watchdog timer. Recuerden que el watchdog timer de los microcontroladores PIC lo que hace es cuidarme que no se loopee. No existe ese verbo, por cierto, que no entre en un loop infinito esto, porque cuando entra en loops infinitos lo toma como un error y entonces salta el watchdog timer y me resetea el microcontrolador, pero yo aquí estoy utilizando los loops infinitos a manera de ventaja. Lo que hace este while es parar por completo, ¿no? La cuenta. Y de hecho parar todo el programa. Esa es la diferencia de por qué yo no habría podido hacer directamente, bueno, sí lo podría haber hecho, anidar aquí el while, también lo podría haber hecho, pero la ventaja de hacerlo con ifs, anidados y otros while es que me da el chance de poder hacer más cosas en código, ¿no? Digo, también se puede con el for, ¿eh? No se crean, o sea, sí se puede también. Las estructuras llegan a ser equivalentes entre sí. Entonces vamos a probarlo. Yo tengo ahora aquí, déjenme compartirles, aquí está. Aquí tengo este. Entonces, lo aprieto, le aprieto el botón, veo que la cuenta se realiza como siempre. Voy a hacer que la cuenta, dejar que la cuenta se haga toda para checar que sigue todo bien. Se hizo todo bien. Voy a volver a apretar este y voy a accionar el selector. Y ahí está. Quedó pausado por completo. Regreso y debería de seguir en la cuenta. Y ahí está. Entonces ya quedó. Hasta que yo vuelva a apretar este botón, vuelve a iniciar la cuenta. Si yo aquí le vuelvo a apretar este, me lo para ahí. Y hasta que yo lo regreso a 0, vuelve a hacerlo, ¿no? Y en a dónde se quedó. Justamente nos permite hacerlo donde se quedó, pues porque aquí lo único que está haciendo el programa es interrumpir a donde me quedé, ¿no? Estoy así pausándolo y nada más perdiendo el tiempo, ¿no? Pero yo no borré la cuenta, yo no hice nada, ¿no? Una vez que vuelvo a bajar, pues sigo el incremento y sigo el programa. ¿Ok? Entonces ese es el programita. Luego el otro, el que sí viene en los apuntes es, en lugar de que está más simple en realidad, es yo voy a iniciar, el programa va a iniciarse sin problemas, va a iniciar solita la cuenta en cuanto yo corra el programa o se energice el microcontrolador. Y en cuanto yo tenga le apriete a ver cómo era, no me acuerdo. A ver. Ok, ya me acordé. El siguiente es, si yo tengo el selector activo, va a hacer la cuenta. Va a estar haciendo ahí la cuenta, ¿no? O sea, yo inicio mi programa y si el selector no está activo, no va a empezar la cuenta. Si el selector lo activo, va a estar haciendo la cuenta. Ajá. Entonces, eso es lo que va a hacer. Si yo el selector lo bajo, se va a quedar pasmado en la cuenta también. Y la diferencia es que ahora yo voy a tener un botón de reset. ¿Ok? De hecho, tienen similitudes, ¿no? Entonces, de nuevo, inicio el programa y hasta que yo active el selector, ahora, va a iniciar la cuenta. Cuando esté desactivado, lo va a dejar ahí. La va a dejar de pasmada. Y en cuanto yo apriete el botón, va a ser el de reset.
Entonces son programas muy parecidos, ¿no? Este que les mostré, iniciaba hasta que el botón se apretara y el selector congelaba. Ahora no. El selector también va a congelar, pero también es el que va a decir que inicie la cuenta, ¿sale? Y el botón lo que va a decir ahora es un reset en lugar de ser el que inicie la cuenta. Sí, me explico lo que tiene que hacer ahora el programa. Sí, profe. Entonces vamos a darle. Sí. Reitero, la forma en la que lo hice ahorita no es única. La forma en que lo programé ahorita no es única. Por ejemplo, vamos a ver el que le sigue después de estos ejercicios es un contador con varios displays. Ya hemos utilizado hasta ahorita un solo display. Ya vamos a empezar a utilizar varios. Y entonces hay muchas formas de hacer los contadores, pero hay luego veces que las líneas de código son muy grandes para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita se los hice en vivo y fue así como la versión que se me ocurrió. También después, a medida que fuimos avanzando, se me ocurrió cómo hacerlo también con el for. Y, o sea, se pueden ir haciendo de múltiples maneras. A final de cuentas, los ciclos, if, while, for, do, while, switch case, nos dan equivalencias entre sí mismos, ¿no? Si se saben agrupar unos con otros. Bien, entonces vamos a... Aquí lo voy a guardar en la carpeta extra y este va a ser el ejemplo 6.1. 877A, 8 MHz, sí. Entonces, este es el otro. Ya saben, cambiamos a XT. Y ya está, ¿no? Entonces, las cabeceras, como siempre, esas van a ser las mismas. Esto ahorita lo hemos estado reciclando. Y aquí, ahora en lugar de iniciar, es contador que inicia al tener un selector activo y se congela si el selector no está activo y se tiene un botón de reset, independiente del reset del microcontrolador. Ok, entonces tenemos estos de aquí. Básicamente la configuración de los puertos es lo mismo, de los registros, entonces también lo voy a copiar, ya que nuevamente tenemos... sí, no les dije cómo sacar esto, es con control espacio. Cuando ustedes le ponen una instrucción que no saben bien cómo ocuparla, le pueden poner control espacio y es una ayuda, les ayuda más o menos, les da ejemplos o cosas de ese estilo, como el tipo de variables que se maneja. Por ejemplo, si selecciono el TDSD y le doy control espacio. Pues no quiso. No. Bueno, o si no, para la vieja confiable es F1, que esa sí se las había dicho. De ahí les da ayuditas también. Aquí están tipos de cosas y un montón de cosas. Bueno. Bien, ahora el que nunca va a cambiar, pues va a ser el while infinito. Abro, cierro. Y bien, ¿cómo vamos a comenzar? Voy a comenzar el programa haciendo la parte básica o la parte núclea, que es la inicialización, que eso lo hemos visto también. Entonces, inicio mi programa. Por ejemplo, esto de inicialización de programa es un poco nuevo. En los apuntes no viene. Le hice de una manera diferente para inicializar bien el programa. Entonces, bueno.
Ya pongo que en el port D sea 0, siempre esté ahí sacando el 0 de un inicio y ya está. Lo siguiente es ver, o para que yo inicie mi cuenta, lo que voy a hacer es poner directamente primero esto. Muéstrame de inicio lo que hay en la posición I. Ya sé que todavía no declaramos I, pero de eso va. Muéstrame. Entonces es claro que la primera vez que se ejecuta esto voy a caer en redundancia porque aquí tengo un 0, el I está en 0 y me lo va a volver a mostrar. Entonces no pasa nada. Lo siguiente es, ok, dime si ya se presionó el selector. Entonces recuerden que el selector está en el 3B1, ¿no? Entonces sería port B.B1 es igual a 1. Esto es, ya presioné el selector. Entonces, si ya lo presioné, o está presionado, o mientras esté presionado, entonces incrementa. Y más. Ay, que es una I minúscula. Mientras esté presionado el selector, incrementa. Ajá. O sea, de esta manera, lo que yo voy a hacer es, ¿está presionado el selector? Sí. Ok. Entonces, si está presionado el selector, incrementa, salgo de este.